A ver, ¿censura en Internet? Esa es la palabra que está en boca de todos en Uruguay cuando se habla de regular a las grandes plataformas. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Realmente de eso se trata? Hoy vamos a meternos de lleno en este debate para entender qué está pasando de verdad. Y claro, la pregunta que se escucha por todos lados es esta, ¿no? ¿Uruguay quiere censurar Internet? Suena fuerte, ¿verdad? Y ha generado un montón de miedo, de división. Pero, ¿es esa la historia completa? Vamos a ver qué hay detrás. Y acá, ojo, está la clave de todo. La palabra censura no es casual, para nada. Todo apunta a que es una estrategia deliberada, ¿no? Ponerle la etiqueta de censura a cualquier intento de que las plataformas rindan cuentas y, listo, se desvía la conversación del problema de fondo. Bueno, empecemos por ahí, por esta controversia de la censura, que es el centro de todo el lío político que se ha armado. Entonces, la idea que se ha instalado es esa, que el gobierno quiere meterse a controlar lo que la gente dice en línea. Y claro, cuando se usa la palabra censurar, inmediatamente se piensa en el Estado pasándose de la raya, ¿no? Y eso al final termina tapando de qué van realmente las propuestas. Pero a ver, aquí es donde la cosa se pone interesante y la verdad se empieza a aclarar todo. Porque resulta que no estamos hablando de una ley, no. Estamos hablando de dos proyectos que no tienen nada que ver, pero que en el debate público se mezclaron en una sola cosa. Miren, es súper simple. Por un lado, una ley laboral. ¿Para qué? Para proteger a los trabajadores de las apps, como los repartidores. Y esta ya está aprobada. Y por otro lado, otra cosa totalmente distinta, una propuesta sobre cómo las plataformas deben funcionar para respetar la democracia y los derechos. Son, como dicen, peras y manzanas. A ver, si vamos al detalle, la cosa es así. La ley laboral que viene del gobierno ya es un hecho, y su objetivo es la protección económica. Punto. La otra propuesta, la de gobernanza, bueno, esa viene de organizaciones de la sociedad civil. Se basa en ideas de la UNESCO sobre derechos humanos y todavía se está conversando. O sea, el origen, el objetivo, el Estado, todo es diferente. Y acá viene lo más irónico de toda esta historia. ¿Saben por qué surgió esta propuesta de gobernanza? Bueno, justamente como respuesta a un caso de censura. Pero ojo, una censura que no tuvo nada que ver con el gobierno uruguayo. La historia empieza con un medio independiente que se llama Sudestada. Ellos hicieron su trabajo, investigaron y publicaron artículos sobre supuesta corrupción en la justicia uruguaya. Ya saben, el tipo de periodismo que es vital para cualquier democracia. Y de repente, ¡pum!, Google va y baja esas publicaciones. Pero, ¿por orden de un juez uruguayo? No, fue por quejas anónimas que decían que violaban derechos de autor y cosas así. Básicamente, una empresa, por su cuenta, silenció una investigación periodística. Y acá está el detalle que lo cambia todo. ¿Cuál fue la excusa de Google? Que estaban aplicando leyes de Estados Unidos y de Europa. Pensemos en esto un segundo. Una corporación multinacional usa leyes de otros países para callar a un medio uruguayo que habla de cosas de Uruguay. Esto destapó un hueco legal y de soberanía enorme. Bueno, justamente por este caso es que se empezó a pensar en una solución. Y es una solución que la verdad le da la vuelta por completo a la idea de la censura del Estado. La propuesta es simple: regular los procesos, no los contenidos. Ok, ¿y qué es eso de regulación de procesos? Miren, es muy fácil. Es un modelo que además sigue las ideas de la UNESCO y que no se mete con qué contenido se baja. No le dice a la plataforma esto sí, esto no. Lo que él exige es que la forma en que decide bajar algo sea clara, se ajusta y que la gente tenga derechos. O sea, se enfoca en el cómo hacen las cosas, no en el qué deciden. ¿Y esto en la práctica qué sería? Bueno, son como tres pilares. Uno, transparencia de los algoritmos. O sea, que las plataformas cuenten cómo funcionan sus sistemas para mostrarnos o escondernos cosas. Dos, un debido proceso. Si te bajan algo, tiene que haber una forma clara de reclamar. Y tres, que es importantísimo, que se pueda reclamar en Uruguay. O sea, crear caminos legales acá en el país para que no vuelva a pasar lo de Sudestada. Pero a ver, la pregunta del millón es, ¿de verdad puede un país como Uruguay ponerle reglas a estos gigantes globales? Y la respuesta es un sí rotundo. De hecho, ya lo hicieron. Y el mejor ejemplo es la ley laboral que mencionamos antes. La ley 20.396 es la prueba. No es una idea, es una ley que ya existe y que está funcionando. Y regula a las plataformas en el tema del trabajo. Esto demuestra que sí se puede, que es posible crear reglas locales para empresas que operan desde cualquier parte del mundo.
Y lo que hizo esta ley es súper innovador, sentó unas bases muy importantes. Por ejemplo, dejó claro que las leyes uruguayas aplican aquí, no importa dónde esté la sede de la empresa. Le puso un nombre legal a la gestión algorítmica. Incluso creó derechos nuevos, como el derecho a la desconexión digital o a proteger la reputación digital. Es sin duda un modelo del que se puede aprender. Al final, si lo pensamos bien, todo esto nos lleva a una discusión mucho más grande. Lo que está pasando en Uruguay es en realidad un capítulo de una historia que se está escribiendo en todo el mundo, sobre el futuro de nuestros derechos en el mundo digital. Esto no es solo un tema uruguayo, para nada. Es como ver en chiquito una pregunta gigante que se están haciendo en muchísimos países. ¿Quién manda en el espacio digital donde hoy conversamos, discutimos y nos informamos? Y entonces la pregunta que queda flotando es esa, ¿no? ¿Quién va a escribir las reglas del juego de nuestra vida digital? ¿Serán las democracias, con sus leyes y la defensa de los derechos de la gente? ¿O serán las grandes corporaciones, con sus términos y condiciones y decisiones que toman a puerta cerrada? De la respuesta a esa pregunta depende, ni más ni menos, el futuro de cómo nos expresamos en Internet.